y les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre los Reyes Magos. ¿Quiénes y cuántos eran los Reyes Magos? El evangelista presenta a unos magos que venían de Oriente, nos dice, pero no dice cuántos eran ni cómo se llamaban. Sin embargo, sabemos que eran originarios de la Media, hoy Irán, donde constituían una clase sacerdotal. Los magos habían adquirido gran influencia en Babilonia, hoy Irak. Se distinguían por su afición al estudio de la astronomía, o mejor, astrología, que era y sigue siendo una ciencia adivinatoria basada en el principio de que la vida de los hombres se desarrolla bajo la influencia de los astros. Por el trato con los judíos, que habían difundido por todo el occidente sus esperanzas mesiánicas, tenían conocimiento del esperado Mesías, rey de los judíos, el cual, como todos los grandes personajes, debía tener una estrella que vaticinase su destino. La naturaleza de esta estrella es muy misteriosa. En el relato de San Mateo, la estrella juega un papel importante. Es una estrella que los magos vieron en Oriente, pero que luego se les perdió de vista, encontrándola al salir de Jerusalén camino a Belén, donde se mueve delante de ellos en dirección norte-sur. Finalmente se detiene sobre la casa donde estaba el niño. Los magos dicen haberla conocido como la estrella de Jesús. Hemos visto su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle. Lo que nos dice Mateo en el capítulo 2, versículo 2. Una de las tradiciones sobre los magos de Oriente dice que había 3 magos que además eran reyes. Los 3 reyes de Oriente, Melchor, anciano de barba larga que obsequia al Señor con oro como corresponde a un rey, Gaspar, joven lampiño que le obsequia incienso. Es un perfume a base de resina de árboles que se quemaba en el templo como homenaje a su divinidad. Baltasar, de raza negra, que le entrega mirra, polvo perfumado que se mezcla con aceite para consagrar a los sacerdotes, o bien mezclado con el vino ayudaba a calmar dolores. A Jesús, hombre, como profecía de su muerte y sufrimiento. Regiamente ataviados y montados en un camello, caballo y elefante, emprenden el viaje para adorar al niño. ¿Cuántos magos había? En cuanto al número, los monumentos arqueológicos fluctúan considerablemente. Un fresco del cementerio de San Pedro y San Marcelino en Roma representa a 2. Un sarcófago que se conserva en el Museo de Letrán muestra a 3. Cuando aparecen en el cementerio de Santa Domitila y hasta 8 en un vaso del Museo Kicheniano o Kircheniano. En las tradiciones orales sirias y armenias llega a hablarse de 12. Ha prevalecido, no obstante, el número de 3. ¿Acaso con la correlación con los 3 dones que ofrecieron oro, incienso y mirra? ¿O porque se les creyó representantes de las 3 razas, aria, amarilla y negra, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé que dieron origen a dichas razas? El número definitivo lo proclama en Occidente el Papa San León I en el siglo V. Además, este Papa fija también sus edades en 20, 40 y 60 años, y sus razas como blanca, negra y amarilla, que son las únicas admitidas en la antigüedad. En cuanto a sus nombres, Beda el Venerable, teólogo inglés de principios del siglo VIII, fue uno de los primeros que usaron los
hombres que hoy no son tan familiares, los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar. Entonces, reitero esta idea. Beda, el venerable teólogo inglés de principios del siglo VIII, fue uno de los primeros que usaron los nombres que hoy nos son tan familiares, Melchor, Gaspar y Baltasar. A finales del siglo VII y en el siglo IX aparecen en París y en Italia respectivamente un manuscrito anónimo en donde aparecen los nombres de Vistizares, Melechor y Gutaspa. En escritos de otros autores y diferentes regiones se les conoce con nombres de nobles persas. ¿Eran reyes los magos de Oriente? Su condición de reyes carece de fundamento histórico. Parece que esto se deduce de un salmo que dice: los reyes de Tarsis y las islas le ofrecerán sus dones. Los reyes de Arabia, Saba, le traerán regalos. Nunca en las antiguas representaciones del arte cristiano aparecen con atributos regios, sino simplemente con gorro frigio y hábitos de nobles persas. ¿De dónde venían los magos de Oriente? También sobre el lugar de su origen discrepan los documentos antiguos. Unos los hacen proceder de Persia, otros de Babilonia o de Arabia y otros de Egipto o de Etiopía. Sin embargo, un dato arqueológico del tiempo de Constantino muestra la antigüedad de la tradición que parece interpretar mejor la intención del evangelista, haciéndolos oriundos de Persia. Esto fue debido a que refiere una carta sinodal del Concilio de Jerusalén del año 836, que en el 614, cuando los soldados persas de Cosroas II destruyeron todos los santuarios de Palestina, representaron la Basílica Constantiniana de la Natividad en Belén, porque al ver el mosaico del frontispicio que representaba la adoración de los Reyes Magos, creyeron por la indumentaria que se trataba de sus compatriotas. La estrella de Belén, identificada por la astronomía. El evangelista Mateo, en el capítulo 2, versículo 2, relaciona el nacimiento de Jesús en Belén con la aparición de una estrella particularmente luminosa en el cielo de Palestina. Johannes Kepler, en el año 1603, astrónomo y matemático de la corte, al observar desde el castillo de Praga el acercamiento de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, se preguntó por primera vez si el Evangelio no se refería precisamente a ese mismo fenómeno. Hizo cálculos hasta descubrir que una conjugación de este tipo tuvo lugar en el año 7 a.C. Encuentro de una tablilla. En 1925, el erudito alemán Schnabel descifró anotaciones neobabilonias acuñadas en una tabla de arcilla encontrada en las ruinas de un antiguo templo del Sol, 100 kilómetros al norte de Babilonia. La tablilla revela la existencia de una conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis en el año 7 a.C. En 3 ocasiones durante pocos meses, del 29 de mayo al 8 de junio, del 26 de septiembre al 6 de octubre, del 5 al 15 de diciembre. Según los cálculos matemáticos, esta triple conjunción se vio con gran claridad en la región del Mediterráneo. La triple conjunción de los dos planetas explica también la aparición y la desaparición de la estrella, dato confirmado por el Evangelio. La tercera conjunción de Júpiter y Saturno unidos como si se tratara de un gran astro tuvo lugar del 5 al 15 de diciembre, en el crepúsculo. La intensa luz podía verse al mirar hacia el sur, de modo que los magos de Oriente, al caminar de Jerusalén a Belén, la tenían enfrente. La estrella parecía moverse, como explica el Evangelio, delante de ellos. Mateo capítulo 2, versículo 9. Entonces,
¿Es válida la astrología? Hay que distinguir entre astrología y astronomía. La segunda es una ciencia, mientras que la primera suele mezclar conocimientos de las estrellas con mitología. Dios se manifiesta al hombre según éste puede entender. Los magos, magoi en griego, eran una casta de sacerdotes persas o babilonios. No conocían la revelación divina como los judíos, pero en su deseo de buscar a Dios estudiaban las estrellas. Ellos levantaron sus ojos al cielo buscando en la luz de las estrellas una guía. Dios es el Señor de los astros y los guió desde ahí hacia la verdadera luz que es Cristo. Da igual toda religión, de ninguna manera. Dios se ha dado a conocer a través de los siglos, llegando a la plenitud en la revelación de su Hijo Jesucristo. Los magos no se quedaron satisfechos donde estaban. Fueron a buscar al Mesías. Cuando llegaron a Jesús, le adoraron. Los magos nos dan gran ejemplo en su búsqueda de la verdad. Estuvieron dispuestos a correr grandes riesgos. Hombres en camellos, llevando tesoros por el desierto donde hay bandas de ladrones. Ellos buscaban al Mesías y nada ni nadie los detuvo. Fueron humildes, preguntaron a otros cómo llegar y así se llevaron mayor riqueza. Conocieron a Jesús, que es el tesoro más grande que podemos desear. Pero no perdamos de vista que estamos de manera frontal ante la fiesta de la Santa Epifanía, que es manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Salvador, lo que de una forma sencilla y admirable se le da a conocer a los magos llegados de Oriente. Su adoración es la clave de este día y es el llamado universal a la salvación, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es quien llama, la salvación es don, es gracia de Dios, y nosotros como personas, como seres humanos, respondemos a ese llamado o podemos negarnos a ese llamado desconociéndolo y por lo tanto rechazando la salvación que Dios nos da. En este día queda de manifiesto que Dios desea que todos los hombres se salven, y estos hombres, aun cuando son paganos, sin embargo, manifiestan el deseo de Dios, la salvación universal. Finalmente, los magos eran unos hombres que tenían cabeza de sabios y corazón de niños. Su aventura debía ser coronada con el éxito porque habían descubierto que un niño es el más grande. No venían a buscar a Herodes el Grande, sino al más grande, que era precisamente un niño. Este niño pequeño, el Mesías, el más grande, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, el Emmanuel, el Príncipe de la Paz. Por tanto, la Epifanía es una fiesta misionera, porque quienes se han encontrado con Jesús no se guardan la noticia, sino que la difunden. Y los Reyes Magos que fueron a adorar al niño superando las dificultades, como ejemplo de la búsqueda sincera de la verdad. Y la Navidad concluye con la manifestación universal de Jesús, pues Él ha venido para salvar a todos los hombres. La Epifanía del Señor es una fiesta misionera, una fiesta de expansión de una luz que alumbra a todo el que se acerca. Dejémonos iluminar por Él. La adoración de los magos es un ejemplo de búsqueda sincera de la verdad, esa búsqueda que todo hombre lleva en su corazón y que no descansa hasta encontrarla. Los magos superan una dificultad una tras otra hasta encontrarse con Jesús en los brazos de María, su madre, y lo superan atraídos por la estrella que tiene sus momentos de esplendor y sus momentos de oscuridad, como pasa en la vida de cada persona.
pero no se desalientan, siguen adelante. Por lo tanto, es una invitación a seguir adelante a unos otros en los momentos de dificultad, ya que apunta, no todo es luz y claridad en la vida. También hay momentos de oscuridad donde se nubla todo y no sabemos a dónde recurrir ni por dónde caminar, hasta lo que un día vimos con plena claridad. Por lo tanto, vamos poco a poco y con desconfianza. Es momento entonces de perseverar en la búsqueda, y aparecerá de nuevo la estrella atrayente que ilumina los pasos que hemos de seguir dando en el camino hasta que veamos a Dios cara a cara en el cielo. El bautismo, cuya fiesta celebraremos la siguiente semana, después de la Epifanía, el bautismo de Jesús en el Jordán supone el comienzo del ministerio público de Jesús, sumergido en lo más hondo de la tierra y emergiendo con ánimo renovado por la unción del Espíritu Santo, que le conducirá durante toda su vida hasta la entrega suprema en la cruz y el fuego renovador de la resurrección. La unción del Espíritu Santo en el bautismo del Jordán ha capacitado la carne de Cristo para ser plataforma de la gloria de Dios. En él se muestra Dios y su amor a los hombres, cubierto por el velo de una carne humillada, todavía no glorificada, precisa y sobre todo que hay que entrar, al entrar Jesús en el Jordán y ser colmado del Espíritu Santo, ha incendiado las aguas y las ha dotado de capacidad para engendrar la nueva vida de nuestro bautismo. No olvidemos que Jesús ha venido para todos, judíos y paganos, creyentes y agnósticos. Cuando una persona se encuentra con Jesús, su vida cambia. Por eso, la Epifanía es una fiesta misionera, porque si has conocido a Jesús, vas a comunicarlo a los demás. No te lo quedes, no lo reserves para ti. Al contrario, hemos de ser agradecidos de que Dios se nos haya dado a conocer en un momento determinado de nuestra vida, y de que Dios se nos ha dado a conocer en la Epifanía como ese resplandor que ilumina nuestra vida, nuestro pensamiento, y que nos ilusiona y nos llena de esperanza. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.